Lección 6 para el 9 de noviembre de 2013. El día de expiación, sábado 2 de noviembre. Versículo para memorizar. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, versículos 18 y 19. El día de expiación, o Yom Kippur, como se revela en Levítico 16, es el rito más solemne del Antiguo Testamento. Está deliberadamente inserto en el centro del libro de Levítico, que en sí mismo está en el centro de los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, a fin de ayudar a ilustrar el carácter santísimo de este rito. También se lo llama sábado de los sábados, Levítico 16:31, día de completo reposo, día de descanso completo, el día que requiere el cese de todo trabajo, que era una fiesta anual israelita. Este hecho pone al día dentro del concepto del sábado, un tiempo para descansar en lo que Dios, como Creador y Redentor, hizo y lo que hará por nosotros. Esta semana estudiaremos lo que sucedía en el día de expiación en el santuario terrenal, específicamente los ritos con los 2 machos cabríos, que nos ayuda a entender mejor verdades más profundas con respecto a la salvación y a la eliminación final del pecado. Domingo 3 de noviembre. La purificación anual. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes 7, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados,
delante de Jehová. Levítico 16, versículos 16 y 30. ¿Qué se purificaba el día de expiación? Durante el año se transferían los pecados e impurezas rituales al santuario. En el día de expiación se los eliminaba. El día de expiación tenía 3 partes. 1. La ofrenda de purificación por el sacerdote. El sumo sacerdote mataba un novillo por sus pecados, para estar limpio al entrar al santuario y realizar el rito para purificarlo. 2. La ofrenda de purificación del macho cabrío por Jehová. Levítico 16:8. Durante el año las ofrendas de purificación llevaban todos los pecados de los israelitas al santuario. En el día de expiación se quitaban esos pecados del santuario con la sangre del macho cabrío por Jehová. 3. El rito de eliminación con el macho cabrío por Azazel. Dios quería eliminar los pecados del pueblo, del santuario y del campamento. Para ello, otro macho cabrío vivo era enviado al desierto. Escucha Levítico 16:15. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Qué sucedía con el macho cabrío por Jehová y qué simbolizaba? Como no había confesión de pecado ni imposición de manos sobre el macho cabrío por Jehová, su sangre no llevaba el pecado. Así, no contaminaba, sino más bien purificaba. El efecto es descrito en los versículos 16 y 20. El sumo sacerdote hacía expiación con esa sangre, purificando todo el santuario. Al mismo tiempo, cuando el santuario era limpiado de todos los pecados del pueblo, el pueblo mismo también quedaba purificado. Por eso el día de expiación era singular. El día de expiación era la segunda etapa de una expiación en 2 fases. En la primera fase, durante el año los israelitas eran perdonados. Sus pecados no eran borrados, sino eran confiados a Dios, que prometía ocuparse de ellos. La segunda fase no tenía que ver con el perdón. El pueblo ya estaba perdonado. En realidad, el verbo perdonar no aparece nunca en Levítico 16 o en Levítico 23, 27 al 32. O sea, todo el plan de salvación trataba más que con el perdón de los pecados, un punto que tiene más lógica cuando se le comprende en el contexto de la gran controversia. Lunes 4 de noviembre. Más allá del perdón. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Levítico 16, versículos 32 al 34. ¿Cuál era la tarea principal del sumo sacerdote en el día de expiación? La función principal del sumo sacerdote era mediar entre Dios y el pueblo. Con respecto al santuario, él administraba el sistema de sacrificios y ofrendas y realizaba diversos ritos. Hebreos 8:3. Esta tarea en el día de expiación era enorme. Realizaba casi cada rito, excepto llevar el macho cabrío por Azazel al desierto, aunque él daba la orden para que lo llevaran. En el día de expiación, el gran sacerdote, como también se lo llamaba, llegaba a ser un ejemplo viviente de Cristo. Así como la atención del pueblo de Dios se centraba en el sumo sacerdote, Jesús es el centro exclusivo de nuestra atención. Así como las actividades del sumo sacerdote sobre la tierra
producían la purificación del pueblo, así la obra de Jesús en el santuario celestial realiza lo mismo para nosotros. Romanos 8:34 y 1 de Juan 1:9. Así como la única esperanza de la gente en el día de expiación era el sumo sacerdote, nuestra única esperanza es Cristo. Comenta Elena de White: aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Patriarcas y Profetas, página 371. De acuerdo con Levítico 16, 18 al 20, el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo y limpiarlo de las impurezas rituales, las transgresiones y los pecados. Él luego transfería todas las iniquidades, todas las transgresiones y todos los pecados de Israel al macho cabrío vivo y los enviaba por medio de ese macho cabrío al desierto. De este modo, todas las faltas morales de Israel desaparecían. Esto lograba el propósito principal del día de expiación, una purificación moral que iba más allá del perdón. No era necesario un nuevo perdón en ese día. Dios ya había perdonado sus pecados. Al luchar con todas nuestras fuerzas para alejar todo pecado, ¿cómo podemos aprender a depender totalmente de los méritos de Cristo como nuestra única esperanza de salvación? Martes 5 de noviembre. Azazel. Escucha Levíticos 16, 20 al 22. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Qué sucedía con el macho cabrío vivo? El rito con el macho cabrío vivo no era una ofrenda. Después que se decidió por suerte cuál macho cabrío era por Jehová y cuál era por Azazel, a menudo llamado chivo emisario, solo el macho cabrío por Jehová se menciona como ofrenda de expiación, versículos 9 y 15. En contraste, al macho cabrío por Azazel se lo llama el macho cabrío vivo. No se lo mataba para evitar la idea de que el rito constituía un sacrificio. El macho cabrío vivo aparecía solo después que el sumo sacerdote había terminado la expiación por todo el santuario, versículo 20. Este punto no puede enfatizarse demasiado. El rito posterior con el macho cabrío vivo no tenía nada que ver con la limpieza misma del santuario o del pueblo. Ellos ya habían sido purificados. ¿Quién o qué era Azazel? Los intérpretes judíos antiguos identificaban a Azazel como el pecador angélico original y el autor principal del mal, el líder de los ángeles malos. Resulta ser un símbolo de Lucifer mismo. El rito del macho cabrío vivo era un rito de alejamiento que realizaba la eliminación final del pecado. El pecado recaía sobre él como responsable en primer lugar y luego se lo alejaba del pueblo para siempre. Se hacía expiación sobre él en un sentido de castigo, Levítico 16, 10, puesto que el macho cabrío era el responsable final del pecado. Algunos nos acusan falsamente de enseñar que Satanás juega un papel en nuestra salvación. Satanás nunca, de ningún modo, lleva el pecado por nosotros como sustituto. Solo Jesús hizo eso, y es una blasfemia pensar que Satanás tuvo alguna parte en nuestra redención.
El rito con el macho cabrío vivo encuentra un paralelo en la ley de los testigos falsos, Deuteronomios 19, versículos 15 al 21. El acusador y el acusado están delante de Dios, representado por los sacerdotes y los jueces. Se realiza una investigación y si se encuentra que el acusador es un testigo falso, él recibe el castigo que quería aplicar al inocente. Por ejemplo, Amán, que preparó una horca para Mardoqueo. Agradece a Dios por su perdón misericordioso y el hecho de que no recordará más nuestros pecados. Jeremías 31:34. ¿Cómo podemos aprender a no recordar nuestros pecados una vez que son perdonados? ¿Por qué es tan importante que hagamos esto? Miércoles 6 de noviembre, en el día de expiación. Elena de White comenta: de este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo, y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y hacia la purificación final del universo, que lo limpiará del pecado y de los pecadores. Patriarcas y Profetas, página 372. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Levítico 16, 29 al 31. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Levítico 23, 27 al 32. ¿Qué esperaba Dios que hicieran los israelitas en Yom Kippur? ¿Cómo se aplican estos principios hoy a nosotros, que vivimos en lo que ha dado en llamarse al día de expiación antitípico? Si alguien en el antiguo Israel no seguía estas instrucciones, había de ser cortado y destruido. Levítico 23, 29 y 30. El día de expiación realmente no era nada menos que vida y muerte. Exigía la total lealtad a Dios de los creyentes. Imagínate que alguien había confesado sus pecados en la primera fase de la expiación durante el año, es decir, los sacrificios diarios, pero luego no tomaba en serio el día de expiación. Por esta negligencia de lo que Dios había planificado demostrar en este día, tal persona mostraba ser desleal a Dios. Lo que esto significa es que la persona que profesa fe en Dios todavía puede perder la salvación. Como adventistas del séptimo día, no creemos en la idea de que una vez salvo, siempre salvo, porque la Biblia no enseña esto. Estamos seguros en Cristo tanto tiempo como vivamos por fe, y nos entreguemos a Él, reclamando su poder para obtener la victoria cuando somos tentados y su perdón cuando caemos. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18, versículos 23 al 35. ¿Qué lecciones deberíamos obtener de esta poderosa parábola? Jueves 7 de noviembre. El Yom Kippur personal de Isaías. En Isaías 6, 1 al 6, Isaías ve al Rey Celestial sentado sobre un trono alto y sublime en el templo. La visión es una escena de juicio que presenta a Dios que viene a juzgar, Isaías 5:16. Isaías contempla al verdadero Rey, identificado en el Evangelio de Juan como Jesucristo, Juan 12:41. Aun cuando Isaías era un profeta de Dios y llamaba a otros al arrepentimiento, él comprendió que en la presencia de Dios estaba condenado. Confrontado con la santidad y la gloria de Dios, Isaías percibió su propia pecaminosidad y también la impureza de su pueblo. La santidad y el pecado son incompatibles. Como Isaías, todos necesitamos comprender que no podemos pasar con éxito el juicio divino por nosotros mismos. Nuestra única esperanza es tener un sustituto. La combinación de un templo lleno de humo, un altar, un juicio y la expiación por el pecado y la impureza recuerda el día de expiación. Isaías experimentó su propio día de expiación. Actuando como sacerdote, un serafín, literalmente un ardiente, tomó un carbón encendido del altar, presuponiendo alguna ofrenda para purificar el pecado del profeta. Esta es una imagen adecuada para la limpieza del pecado posible por medio del sacrificio de Jesús y de su ministerio sacerdotal de mediación. Isaías reconoció esto como un rito de purificación y se mantuvo quieto cuando el carbón tocó sus labios. Por ello se le dijo: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías 6, 7. La voz pasiva en el versículo 7 muestra que ese perdón fue otorgado por el que estaba sentado sobre el trono. El juez es también el Salvador. La obra de purificación nos lleva del ay de mí al heme aquí, envíame a mí. Comprender la obra celestial en el día de expiación nos lleva a estar preparados para la proclamación, porque una comprensión verdadera lleva a la certeza y la seguridad. Esto es porque en el juicio tenemos un sustituto, Jesucristo, cuya sola justicia, simbolizada por la sangre, nos capacitará para estar sin temor de condenación. Romanos 8:1. La gratitud motiva la misión. Los pecadores perdonados son los mejores embajadores de Dios. Segunda de Corintios 5, versículos 18 al 20, porque saben de qué los ha librado Dios.
Viernes 8 de noviembre, para estudiar y meditar. Elena de White comenta: ahora se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de las expiaciones. Una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor, y en presencia de la congregación, el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Levíticos 16, 21. Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces, en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se le declarará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer. Conflicto de los siglos, página 716. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué la comprensión del plan de salvación es incompleta si deja afuera o minimiza la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote? ¿Qué nos enseña el santuario acerca de cuán central en el plan de la salvación es la obra de intercesión en el santuario? El grueso de un libro entero del Nuevo Testamento, Hebreos, se dedica a la obra de Cristo en el santuario celestial. En vista de esto, ¿cuán importante es esta obra? 2. Alguien escribió una vez que la obra de Cristo desde su muerte a su ministerio en el santuario celestial es sencillamente parte del método ordenado de Dios de tratar con el problema del pecado de un modo que ayudará a responder todas las preguntas respecto de su justicia, su equidad y su amor. Medita en las implicaciones de este pensamiento, especialmente a la luz de la gran controversia y lo que ella nos enseña acerca de los grandes problemas involucrados en la tragedia del pecado. 3. A muchos adventistas del séptimo día se les enseñó acerca del día de expiación de un modo que los ha dejado sin la certeza de la salvación. Este concepto viene de una falsa comprensión del propósito del día de la expiación. Piensa acerca del nombre expiación. ¿Qué significa? ¿Cómo se logra la expiación? ¿Quién hace la obra de la expiación? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo deberían estas respuestas ayudarnos a comprender por qué el día de expiación es realmente una buena noticia?